El amparo de pobreza es un beneficio al que podemos acudir tanto demandante como demandado en cualquier tipo de proceso. El demandante o el demandado tiene que ser una persona de escasos recursos que no cuenta con los recursos para asumir los gastos procesales, los gastos del proceso, o no tienen con qué pagarle a un abogado. Hace la solicitud ante el juzgado, ya sea con la presentación de la demanda, si el amparo de pobreza lo está solicitando el demandante, o en la contestación de la demanda, si el amparo de pobreza lo está solicitando el demandado. El amparo de pobreza nos va a exonerar del pago de los gastos que se generen dentro del proceso. Si yo pierdo el proceso como demandado y me toca pagarle los honorarios del abogado de la contraparte, las agencias en derecho me exoneran de ese pago. Si dentro del proceso se nombró algún auxiliar de la justicia, algún perito, hay que pagarle esos honorarios, pues yo solicito el amparo de pobreza, después que cumpla los requisitos, pues no tendría que pagar los honorarios de ese auxiliar de la justicia, ya sea como demandante, lo puedo solicitar, o ya sea como demandado. Dentro del proceso ejecutivo no podemos pretender que el amparo de pobreza nos va a exonerar del pago de la deuda que tenemos con el demandante. No. El amparo de pobreza te permite a ti, por ejemplo, si tú no tienes con qué pagar un abogado, y tú te acoges al amparo de pobreza, el Estado va a nombrar un abogado y este abogado va a ser aclite, es decir, va a ser un abogado que te va a llevar el proceso ejecutivo de forma gratuita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cuentas con los recursos de pagar un abogado. Pero el juez va a seguir con el proceso en tu contra y va a dictar sentencia. En esa sentencia el juez te va a hacer responsable de esa deuda que tú tienes. Por ejemplo, si tú tienes un bien a tu nombre y tú dices que no, yo no tengo que pagar un abogado, no tengo recursos, solamente tengo el bien que está embargado, pues se te exonera del pago de los gastos procesales, pero eso no quiere decir que ya el bien no se te pueda embargar, que ya el bien no se pueda arrebatar. Y si eres una persona que no tiene bienes, que no tienes nada que embargarte, el proceso va a continuar en tu contra, así tú te acojas al amparo de pobreza, lo que te va a exonerar el juez es de los gastos judiciales, los gastos que se generan en el proceso, de ese que te va a exonerar el juez. Pero en sentencia sí te va a hacer responsable si llegas a perder el proceso, sí te va a hacer responsable del pago de esa deuda, ¿sí? Si tú en un proceso que te acogiste al amparo de pobreza te exoneraron del pago de la deuda fue porque el abogado que nombraron o que te representó, pues te defendió, encontró todos los méritos para que la contraparte perdiera el proceso. Pero no vamos a confundir el amparo de pobreza con la exoneración de la deuda. No te van a exonerar de la deuda, te van a hacer responsable de esa deuda. Va a salir la sentencia en tu contra, ¿sí? Se te va a liquidar ese crédito. Si tú eres responsable de la deuda y el juez ve y queda aprobado en el proceso que tú eres responsable de la deuda, la sentencia va a salir en tu contra y vas a ser responsable de pagar esa suma de dinero. Ya el demandante tiene que seguir con la ejecución de esa sentencia y ver cómo hace para que tú le pagues. Pero obviamente, si eres una persona que no tiene nada que embargarle, pues demandó a alguien que no tiene nada que embargarle y el objetivo del proceso ejecutivo es embargar el patrimonio del deudor cuando el deudor no paga de forma voluntaria. Pero no confundamos que el amparo de pobreza es para que nos exoneren del pago de la deuda con el acreedor. No, es para que nos exoneren
del pago de los gastos que se generan dentro del proceso.